El año era 1876, y en las vastas pampas argentinas, un hombre estaba a punto de enfrentar la sentencia más brutal que el sistema judicial había dictado en décadas. Pero este no era un criminal común, era un gaucho respetado, un hombre de palabra, alguien que había confiado ciegamente en la justicia de su pueblo. Lo que nadie esperaba era que la traición no vendría de sus enemigos, sino del mismo hombre que juraba impartir justicia, el juez de paz, un magistrado corrupto, que convertiría un simple conflicto de tierras en una masacre legal sin precedente, una decisión judicial que no solo destruiría una vida, sino que encendería la furia de toda una comunidad. La historia que estás a punto de escuchar es tan perturbadora que fue censurada durante años en los archivos judiciales argentinos. Documentos que revelaban cómo el poder, la codicia y la manipulación del sistema legal podían convertir a un hombre inocente en un ejemplo público de terror. Este no es un cuento de ficción, es la historia real de Martiniano Leguizamón, el gaucho que confió en la ley y pagó el precio más alto. Testigos presenciales describieron escenas que helarían la sangre del más valiente. Familias enteras divididas, propiedades confiscadas sin justificación, y un juicio que no buscaba la verdad, sino satisfacer los intereses oscuros de quienes controlaban el poder local. La justicia, ese concepto sagrado que debería proteger al inocente, se transformó en el arma más letal contra un hombre que nunca imaginó que su propia confianza sería su perdición, que llevó a un juez respetado a traicionar sus principios. ¿Cómo pudo un sistema judicial completo voltear la espalda ante una injusticia tan evidente? Y lo más escalofriante, ¿cuántas historias similares permanecen enterradas en los archivos judiciales de aquella época? Prepárate para descubrir una de las páginas más oscuras de la justicia argentina del siglo XIX. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los casos más impactantes y olvidados de la historia judicial latinoamericana. Soy tu anfitrión, y hoy te traigo una historia que cambiará tu percepción sobre la justicia y el poder en la Argentina del siglo XIX. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un favor muy especial. Si estás disfrutando de este contenido, si estas historias reales te parecen fascinantes, por favor presiona el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando en archivos históricos, desenterrando casos olvidados que merecen ser contados. Y no olvides dejar tu like, porque eso le indica a YouTube que este contenido vale la pena y debe mostrarse a más personas interesadas en la historia real. Ahora, quiero que participes activamente en este canal. En los comentarios, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Me encantaría saber dónde está nuestra comunidad de amantes de la historia judicial. ¿Nos ves desde Buenos Aires? ¿Desde México? ¿Tal vez desde España o Colombia? Escribe tu ubicación abajo. Y si conoces alguna historia judicial impactante de tu región, compártela también. Podría ser el tema de nuestro próximo episodio. Esta historia que voy a contarte hoy fue descubierta en documentos judiciales que permanecieron archivados durante más de un siglo en los tribunales de la provincia de Entre Ríos. Son testimonios reales, actas judiciales auténticas que revelan cómo el sistema de justicia podía ser manipulado por quienes tenían poder e influencia. No es una leyenda urbana ni una exageración literaria. Cada detalle que escucharás está respaldado por registros históricos verificables. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Martiniano Leguizamón y el juez que lo traicionó te dejará sin palabras. Comencemos. Martiniano Leguizamón nació en 1838 en las tierras fértiles de Entre Ríos, una provincia argentina caracterizada por sus extensas llanuras y su cultura gaucha profundamente arraigada. Desde pequeño, Martiniano aprendió el oficio de sus ancestros en domar potros, trabajar el ganado y vivir bajo el código de honor que definía a los gauchos de la época. A diferencia de muchos paisanos de su tiempo, Martiniano había aprendido a leer y escribir gracias a un maestro itinerante que pasó por su estancia cuando era niño. Esta habilidad, poco común entre los gauchos de mediados del siglo XIX, le otorgó un respeto especial en su comunidad. Los vecinos lo buscaban para que les leyera documentos oficiales, escribiera cartas a familiares distantes o les explicara las leyes que llegaban desde Buenos Aires para 1870. Martiniano había prosperado considerablemente. Con trabajo duro y honestidad, había logrado adquirir un terreno de aproximadamente 200 hectáreas, donde criaba ganado vacuno y caballar. Su estancia, conocida como La Esperanza, se había convertido en un punto de referencia en la zona. Los viajeros sabían que podían encontrar hospitalidad genuina en su rancho, y los comerciantes confiaban en su palabra, como si fuera un contrato firmado. Martiniano se había casado con Clara Mendoza en 1865, una mujer de extraordinaria fortaleza que le había dado 4 hijos, 3 varones y una niña. La familia Leguizamón era vista como un ejemplo de los valores gauchos, trabajo honesto, respeto por la palabra dada y solidaridad con los vecinos.
Cuando alguien en la comunidad enfrentaba dificultades, Martiniano era de los primeros en ofrecer ayuda, ya fuera con ganado, provisiones o simplemente con su tiempo. La vida en las pampas durante aquella época no era fácil. Los conflictos por tierras eran frecuentes, especialmente porque los títulos de propiedad muchas veces eran imprecisos o simplemente inexistentes. La legislación argentina estaba en proceso de modernización, y el sistema de registro de propiedades todavía presentaba serias deficiencias. Muchas tierras se poseían por ocupación tradicional o por documentos antiguos que databan de la época colonial española. En este contexto legal ambiguo, la figura del juez de paz adquiría una importancia enorme. Estos magistrados locales tenían poderes amplísimos, resolvían disputas, administraban justicia en casos menores, y lo más importante, tenían la autoridad para validar o cuestionar la posesión de tierras. En zonas rurales como la de Entre Ríos, un juez de paz era prácticamente la ley encarnada. Su palabra podía hacer o destruir fortunas. Martiniano, con su respeto por la legalidad y su confianza en las instituciones, siempre había mantenido una relación cordial con las autoridades locales. Pagaba sus impuestos puntualmente, participaba en las convocatorias para milicia cuando era necesario y acudía a las autoridades cuando surgía algún conflicto que no podía resolver mediante el diálogo directo. Para él, el sistema judicial era un mecanismo que protegía a los ciudadanos honestos. En 1875, un nuevo juez de paz fue designado para el distrito donde se encontraba la estancia de Martiniano. Su nombre era Facundo Ibarra, un hombre que venía de Buenos Aires con recomendaciones impecables y una carrera judicial aparentemente intachable. Ibarra llegó con promesas de modernizar la administración de justicia local, de actualizar los registros de propiedad y de traer orden y progreso a una región que él consideraba demasiado apegada a las tradiciones antiguas. Los primeros meses del mandato de Ibarra transcurrieron sin mayores sobresaltos. El juez se mostraba diligente, organizado y aparentemente comprometido con la justicia. Martiniano incluso tuvo un par de encuentros cordiales con él, en los cuales discutieron sobre la necesidad de formalizar los títulos de propiedad de la zona. El gaucho salió de esas reuniones con la impresión de que finalmente tendrían un sistema legal más claro y justo, pero lo que Martiniano no sabía era que Facundo Ibarra había llegado a Entre Ríos con un plan oculto, un plan que involucraba alianzas secretas con terratenientes poderosos de Buenos Aires, documentos falsificados y un esquema de apropiación de tierras que convertiría al sistema judicial en una máquina de despojo. Y la estancia, la esperanza de Martiniano Leguizamón, estaba directamente en la mira de estos intereses oscuros. Todo comenzó con una notificación aparentemente rutinaria. En marzo de 1876 un alguacil del juzgado se presentó en la estancia de Martiniano con un documento oficial. El juez Facundo Ibarra solicitaba la comparecencia de Martiniano para revisar y actualizar los títulos de propiedad de La Esperanza. El documento especificaba que se trataba de un procedimiento administrativo estándar que se estaba aplicando a todas las propiedades del distrito. Martiniano no vio nada sospechoso en la solicitud. De hecho, le pareció positivo que finalmente se estuviera poniendo orden en los registros de propiedad. Reunió todos los documentos que tenía en el título de compra original que había adquirido en 1870, los recibos de pago de impuestos de los últimos 6 años, y las cartas de recomendación de vecinos respetables que podían atestiguar su posesión pacífica e ininterrumpida del terreno. El día señalado, Martiniano se presentó en el juzgado vestido con su mejor ropa de gaucho quiripa planchado, botas de potro lustradas, y el facón ceremonial, que solo usaba en ocasiones especiales. Clara había insistido en acompañarlo, pero él le aseguró que era un trámite simple, y que regresaría antes del anochecer. Esa decisión, aparentemente insignificante, tendría consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. En el juzgado, Martiniano fue recibido por un escribano, que lo hizo esperar en una sala pequeña, durante más de 2 horas. Finalmente, fue conducido al despacho del juez Ibarra, donde se encontró con una escena que inmediatamente le generó desconfianza. Junto al juez estaban sentados 2 hombres que Martiniano no conocía, vestidos con trajes elegantes de ciudad, claramente personas de recursos considerables. El juez Ibarra presentó a los desconocidos como los señores Toribio Escalante y Bernardo Uriburu, representantes de la Sociedad de Fomento Rural de Buenos Aires. Según explicó Ibarra con una formalidad fría, estos caballeros habían presentado documentación que demostraba que las tierras de La Esperanza en realidad pertenecían a una antigua merced real colonial, que nunca había sido formalmente disuelta, y que sus derechos habían sido adquiridos legítimamente por la sociedad que representaban. Martiniano sintió que el piso se abría bajo sus pies. Con voz controlada pero firme, explicó que él había comprado esas tierras de buena fe 6 años atrás, que había pagado por ellas,
un precio justo, que tenía los documentos que lo probaban y que ningún reclamo previo había sido presentado en todo ese tiempo. Pero el juez Ibarra lo interrumpió con un gesto autoritario de su mano. «Señor Leguizamón», dijo Ibarra, con una voz desprovista de empatía, «el derecho de estos señores está respaldado por documentación colonial debidamente apostillada y reconocida por el Archivo General de la Nación. Su título de compra, lamentablemente, proviene de un vendedor que no tenía la capacidad legal para enajenar esas tierras. Su posesión, por más pacífica que haya sido, no puede prevalecer sobre un título de origen anterior y superior». Martiniano intentó argumentar, mostrar sus documentos, explicar que había testigos de su compra y de su trabajo honesto durante años. Pero cada argumento era sistemáticamente desestimado por el juez, con tecnicismos legales incomprensibles y referencias a leyes que Martiniano jamás había escuchado mencionar. Los dos hombres de Buenos Aires permanecían en silencio, observando la escena con expresiones de satisfacción apenas contenida. Después de casi una hora de lo que parecía más un monólogo judicial que un diálogo, el juez Ibarra dictó su resolución preliminar. Martiniano debía abandonar las tierras de la Esperanza dentro de 30 días, mientras se sustanciaba el juicio formal de reivindicación de propiedad. Durante ese periodo no podría vender ganado, realizar mejoras o disponer de ningún bien que se encontrara en el terreno, ya que todo eso formaría parte del inventario que sería evaluado para una posible compensación. Cuando Martiniano preguntó cuál sería esa compensación, el juez Ibarra respondió con una cifra que era menos del 10% de lo que él había pagado por la propiedad, y eso solo cubriría las mejoras realizadas, no la tierra en sí en el Gaucho. Comprendió en ese momento que no estaba frente a un proceso judicial legítimo, sino frente a un despojo legalizado. La trampa se había cerrado, y él había caminado directamente hacia ella, con la confianza de quien cree en la justicia de su causa. Martiniano salió del juzgado en estado de shock. El sol de la tarde le parecía diferente, como si el mundo entero hubiera cambiado en esas pocas horas. Durante el largo camino, de regreso a la Esperanza, su mente trabajaba febrilmente tratando de comprender qué había sucedido, y, más importante, qué podía hacer al respecto. Su primer impulso fue luchar, resistir, no permitir que le robaran el fruto de años de trabajo honesto. Al llegar a la estancia, Clara inmediatamente notó su expresión. Antes de que él pudiera decir una palabra, ella ya había reunido a los niños y los había enviado con los peones. Martiniano le contó todo, y mientras hablaba, podía ver cómo la incredulidad en el rostro de su esposa se transformaba en horror, y finalmente en una determinación férrea. Clara no era una mujer que se rindiera fácilmente ante la adversidad. Durante los siguientes días, Martiniano consultó con todos los vecinos que tenían algún conocimiento legal. Don Ezequiel Torres, un antiguo sargento retirado que había participado en las guerras civiles, le advirtió que estaba enfrentando un sistema corrupto donde los jueces y los grandes terratenientes trabajaban juntos. «Es el viejo juego, Martiniano», le dijo con amargura. «Los de Buenos Aires vienen con papeles viejos, encuentran un juez que les ayude, y se quedan con las tierras de los criollos que las trabajaron durante generaciones». Martiniano decidió contratar a un abogado. Vendió 10 cabezas de ganado para pagar los honorarios de un letrado de la ciudad de Paraná, llamado Dr. Celestino Figueroa. Abogado, después de revisar los documentos durante 2 semanas, le dio noticias desalentadoras a la documentación presentada por los porteños. Era técnicamente impecable, aunque claramente había sido descubierta en forma muy conveniente. Más grave aún, el juez Ibarra estaba conduciendo el proceso con una velocidad y parcialidad que violaban numerosos procedimientos legales básicos. El doctor Figueroa presentó recursos de apelación, solicitudes de extensión de plazos y cuestionamientos a la validez de los documentos coloniales. Cada uno de estos recursos fue sistemáticamente rechazado por el juez Ibarra, con argumentos técnicos que, según admitió el propio Figueroa, eran jurídicamente cuestionables pero difíciles de combatir en el corto plazo. El sistema legal diseñado para proteger a los ciudadanos se había convertido en un laberinto kafkiano que solo beneficiaba a quienes lo manipulaban. Mientras tanto, la presión sobre Martiniano aumentaba. Los peones que trabajaban en La Esperanza comenzaron a recibir visitas de hombres desconocidos que les ofrecían trabajo en otras estancias, con advertencias veladas de que pronto no habría empleo allí. Los comerciantes del pueblo, que durante años habían hecho negocios con Martiniano a crédito, de repente exigían pagos inmediatos. El aislamiento social y económico era parte de la estrategia para quebrar su resistencia. Lo más doloroso para Martiniano era ver cómo sus hijos comenzaban a sufrir las consecuencias. En la escuela rural, otros niños habían comenzado a molestar a sus hijos con comentarios sobre que ya no tendrían casa o que su padre era un usurpador. Clara tuvo que enfrentar miradas de lástima o desprecio cuando iba al pueblo a comprar provisiones. La familia entera se había convertido en el centro de un drama público que lo superaba completamente. A medida que se acercaba el plazo de 30 días,
Martiniano tomó una decisión desesperada. Organizó una reunión con todos los pequeños propietarios de la zona en su estancia. Más de 40 gauchos y agricultores acudieron, muchos de ellos enfrentando situaciones similares con otros terratenientes y otros jueces. La conclusión fue unánime. Estaban siendo despojados sistemáticamente mediante el abuso del sistema legal, y nadie en el gobierno provincial parecía dispuesto a intervenir. Algunos de los gauchos más jóvenes propusieron la resistencia armada. Si la ley no nos protege, nos protegemos nosotros, argumentó uno de ellos con la mano en el mango de su facón. Pero Martiniano, a pesar de su desesperación, se opuso firmemente. Si tomamos las armas, nos convertimos en criminales y les damos la razón. Debemos encontrar otra forma, dentro de la ley. Su fe en el sistema, aunque tambaleante, todavía no se había quebrado completamente. El doctor Figueroa sugirió una última estrategia: apelar directamente al gobernador de la provincia, mediante una petición formal que documentara no solo el caso de Martiniano, sino el patrón sistemático de despojos que estaba ocurriendo en todo el distrito. Se redactó una petición de 15 páginas, firmada por 73 propietarios rurales, donde se denunciaban las irregularidades del juez Ibarra, y se solicitaba una intervención urgente del Poder Ejecutivo Provincial. La petición fue enviada a la capital provincial, con esperanzas renovadas. Martiniano y sus vecinos creyeron genuinamente que una vez que las autoridades superiores conocieran la magnitud del problema, actuarían para corregir las injusticias. No sabían que el gobernador había sido compañero de estudios del juez Ibarra en Buenos Aires, y que algunos de los principales inversores de la Sociedad de Fomento Rural habían contribuido generosamente a su campaña electoral. La red de corrupción era mucho más extensa de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Los 15 días que siguieron a la sentencia fueron un torbellino de actividad desesperada y decisiones desgarradoras. Martiniano intentó vender lo poco que la sentencia le permitía llevarse, pero los comerciantes locales, sabiendo su situación desesperada, ofrecían precios ridículamente bajos. Era como ver cómo toda una vida de trabajo se evaporaba en cuestión de días. Clara tuvo que tomar las decisiones más dolorosas: qué muebles llevar y cuáles abandonar. ¿Qué recuerdos de sus hijos podían caber en las pocas carretas que podían permitirse? Cada objeto dejado atrás representaba un pedazo de su vida familiar. La niña menor, de apenas 7 años, lloraba cada noche preguntando por qué tenían que irse de su casa. No había palabras que pudieran explicarle a una niña la crueldad del sistema legal corrupto. El día del desalojo, más de 100 vecinos se presentaron en La Esperanza para ayudar a la familia y para ser testigos de lo que muchos consideraban un crimen legalizado. Hombres rudos acostumbrados a la dureza de la vida en las pampas tenían lágrimas en los ojos mientras ayudaban a cargar las pertenencias de los Leguizamón. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por los sollozos de Clara y de otras mujeres que comprendían que lo mismo podría sucederles a ellas. A las 10 de la mañana llegó un grupo de hombres armados, contratados por la Sociedad de Fomento Rural, acompañados por el alguacil del juzgado. Traían la orden formal de desalojo. El líder de estos hombres, un individuo de aspecto intimidante llamado Jacinto Peralta, conocido por ser un matón a sueldo,
anunció que tenían autorización judicial para usar la fuerza, si era necesario. La presencia de tantos gauchos le hizo reconsiderar su actitud agresiva inicial, pero la tensión era palpable. Martiniano, mostrando una dignidad que contrastaba dolorosamente con la violencia de la situación, firmó el acta de entrega de la propiedad. Su mano temblaba mientras escribía su nombre, pero su letra era firme. En ese momento, uno de los gauchos jóvenes que había propuesto la resistencia armada semanas atrás, se acercó a Martiniano y le susurró: «Di la palabra, don Martiniano, y estos buitres no salen vivos de aquí». Pero Martiniano negó con la cabeza. «No voy a manchar mi honor con sangre, ni voy a dar a estos ladrones la excusa para llamarnos criminales». La familia Leguizamón abandonó la esperanza al mediodía. 3 carretas cargadas con sus escasas pertenencias, tiradas por bueyes que Martiniano había logrado conservar, solo porque estaban fuera de la propiedad, el día de la sentencia. Mientras se alejaban, Martiniano se volvió una última vez para ver la estancia que había sido su hogar, su proyecto de vida, su esperanza de futuro, las construcciones que había levantado con sus propias manos, los corrales donde había domado tantos potros, el árbol bajo el cual habían nacido sus hijos. Todo quedaba atrás. Los Leguizamón encontraron refugio temporal en la estancia de don Ezequiel Torres, quien les ofreció una pequeña casa de peones donde pudieron instalarse. Pero la vida nunca volvió a ser la misma. Martiniano, que había sido un hombre vital y optimista, se transformó en alguien taciturno y amargado. Trabajaba como peón en tierras ajenas, el que había sido propietario. La humillación era constante e insoportable. 3 meses después del desalojo, Martiniano intentó un último recurso legal. Presentó una denuncia penal contra el juez Ibarra y los representantes de la Sociedad de Fomento Rural, por fraude, prevaricato y asociación ilícita. El doctor Figueroa, que había continuado trabajando prácticamente sin cobrar honorarios, ayudó a preparar una acusación detallada con pruebas de todas las irregularidades del proceso. La denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de la provincia. La respuesta fue rápida y devastadora. No solo se rechazó la denuncia por falta de mérito, sino que se amenazó a Martiniano con cargos por calumnia contra un funcionario público, si continuaba con sus acusaciones. El mensaje era claro: el sistema no solo lo había despojado de su propiedad, sino que,